Bienvenidos, queridos hermanos, a este sexto capítulo de nuestro curso introductorio a la lectura y comprensión de las Sagradas Escrituras. Este capítulo número 6 le titulamos La palabra inspirada en la Iglesia de Dios. Es decir, vamos a hablar hoy del carisma de la inspiración y del dogma de la inspiración. Comenzamos con un texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice San Pablo? ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo? Todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. Este tema de la inspiración, ¿qué significa? Son inspirados por Dios. De eso es precisamente lo que vamos a conversar pues este día. La Santa Madre Iglesia, reconociendo pues a través de un proceso que se llama la canonicidad, considera legítimos pues algunos textos e inspirados. Y hay una serie de criterios, de elementos propios para esa consideración. No es que un libro, por ser antiguo, necesariamente sea inspirado, sino que debe haber pues unos elementos propios de ese carisma del don del Espíritu Santo que guía las facultades, la mente de los distintos autores, a quienes llamamos agiógrafos, para que ellos, interpretando y leyendo los signos de los tiempos y leyendo las circunstancias, pues se convierten eso en auténticos teólogos de la historia y por lo tanto allí pues perciben la acción de Dios, de cómo va conduciendo la historia de todos los hombres. Nosotros creemos, pues la Iglesia siempre ha considerado pues que la Escritura es toda ella literatura inspirada pues por el Espíritu Santo, por lo divino. Y quizás hubo en algún momento como varias hipótesis. Se pensaba que la inspiración era algo así como que Dios utilizaba pues al instrumento al modo de como uno agarra una guitarra y la toca. Bueno, así el instrumento era neutro y simplemente pues Dios tocaba a través de él e iba generando pues la melodía, la música. Pero hoy en día quizás no se considera tanto el dogma o el carisma de la inspiración así a modo pues instrumental solamente, sino que definitivamente en la inspiración también intervienen todas las facultades, la conciencia, la historia, las emociones, la psicología de los diversos agiógrafos, de los diversos autores. De manera que pudiéramos decir, no es neutra la inspiración. Es decir, el autor también pone de sí mismo y Dios se sirve de esas facultades para comunicar y hablar a los hombres su voluntad de salvación. Esto significa, pues, así como un lenguaje más sencillo, que mi modo de ver las cosas, mi vida, lo que yo he venido viviendo, mi historia personal, se convierte también en elementos de inspiración. Si, por ejemplo, tenemos al profeta Oseas, como su vida se convierte en eso, en mensaje de Dios para su pueblo que le llama a la fidelidad. El profeta Oseas, Dios le pide a Oseas que busque y se case pues, con una mujer prostituta y le hace ver pues cómo el pueblo de Israel, a semejanza pues, de la mujer de Oseas, ha preferido la prostitución a la dignidad, ha querido seguir pues, en el tema de la idolatría. Entonces vemos cómo pues, la vida se convierte en una inspiración. Recordemos también, por ejemplo, a Moisés, este príncipe de Egipto, hebreo pero creado como libre, tiene en su corazón pues, un deseo de liberar a su pueblo una vez que se entera que él es hebreo y tiene unos primeros intentos, que esos intentos son fallidos. ¿Okay? Pero a partir de eso, de esa experiencia de frustración y de deseo de liberación, esa experiencia se convierte también en una inspiración divina. Recordemos por allá en Éxodo 3, cuando tenemos pues la vocación de Moisés, Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus clamores. Y yo pregunto, ¿dónde y a través de quién Dios vio y escuchó esos clamores? A través de la experiencia que había vivido Moisés, viendo cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era
sometido pues, y vejado en Egipto. Entonces, los ojos de Moisés son los ojos de Dios. Los oídos de Moisés son los oídos de Dios. El corazón de Moisés es el corazón de Dios. Las manos de Moisés son las manos de Dios. ¿Cómo lo dice el Señor? He escuchado todo eso y he bajado a librarlo. Ve tú. ¿Ves? Entonces, así actúa por el carisma de la inspiración. Entonces, inspirado significa, pues, etimológicamente, eso, por el aliento de Dios, por el Espíritu, que es el que guía. El Espíritu que guía las facultades humanas de la razón, de la inteligencia, de la memoria, e incluso hasta los afectos, las emociones, todo, la vida humana, para que haya una especie de sintonía con Dios, y allí entonces donde se percibe definitivamente pues el diálogo. ¿Qué nos dice la Iglesia en torno a este carisma? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 105, miren cómo lo voy a leer, lo que lo tengo aquí. La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el autor verdadero de las Sagradas Escrituras. Y Padre, y entonces los agiórfes y los profetas, los evangelistas, ¿no son también autores? Sí. Pero hay un elemento muy interesante. Ese elemento se va a llamar la sinergia. La sinergia es cómo el Espíritu Santo actúa a través de los autores, y ellos son verdaderos autores. Pero el Espíritu Santo, al inspirarle, Él es el autor último y también es verdadero autor. Entonces pudiéramos decir que la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura es totalmente humana y totalmente divina, sin ningún tipo de oposición en este sentido. O sea, no podemos decir o es humana o es divina. No, 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 al revés. Hay que conjugar, y esa es la sinergia. Hay que conjugar, es totalmente literatura humana y es totalmente literatura divina. Es totalmente palabra de Dios y es también totalmente palabra de un pueblo en la búsqueda de construir su identidad y de percibir pues la acción salvífica de Dios. Y esto es muy importante hacerlo, porque a veces, bueno, creo que en estos momentos les he dicho que algunos tienen en la mente que la Biblia cayó del cielo así, que Dios la dictó y la gente simplemente escribió y ya. Eso no es así. La Biblia es fruto de la experiencia, de la reflexión, de rumiar continuamente los acontecimientos y de interpretar y reinterpretar los hechos. Por eso en la Biblia nosotros vamos a encontrar evolución de acuerdo al pensamiento, a la cultura, a la historia, porque los hombres son también auténticos y verdaderos autores de la Sagrada Escritura. Y fíjense, repito, y esto no compite en absoluto, o sea, no es una disyuntiva exclusiva, o es palabra de Dios o es palabra de los hombres, no. Más bien es inclusiva, es decir, es totalmente palabra de Dios y es totalmente palabra de los hombres, y Dios le habla a los hombres a través de su lenguaje humano, y es una facultad que se opera por la acción extraordinaria pues, del Espíritu Santo, que guió la mente, el corazón, la memoria, todas las facultades de estos hombres para escribir, y que incluso conservó en el tiempo los relatos que se fueron transmitiendo de manera oral, ampliando su comprensión, ampliando también y acompañando, por supuesto, la evolución de la inteligencia y de la cultura. Y esto creo que es extraordinario, porque nos habla de la forma pedagógica en la que Dios ha venido acompañando a su pueblo, y nos habla de una pedagogía y una economía de la revelación y de la palabra de Dios, y eso hay que respetarlo. Creo que es realmente contraproducente tomar, por ejemplo, textos pues, muy antiguos, donde la comprensión del mundo y del lenguaje eran más limitados, y aplicarlo hoy como si Dios lo estuviera diciendo ahorita. Pues eso digamos, irrespeta el texto e irrespeta la pedagogía divina en su capacidad pues de comunicarse con los hombres y de
acompañar a los hombres en cada una de las etapas que va viviendo, las etapas históricas que va viviendo. Muy bien, ¿Dios revela la verdad? Sí. Toda la Sagrada Escritura, toda ella nos da la verdad. Y uno de los dogmas pues, bíblicos que nosotros tenemos es la inerrancia de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa eso? Que la Sagrada Escritura en su conjunto no posee errores. Ahora bien, ¿de qué tipo de errores estamos hablando? No estamos hablando, por supuesto, de errores históricos ni de errores de orden científico o natural. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura, ella no es un libro ni de historia, aunque tenga datos históricos, tampoco es un libro de ciencia, aunque tenga aspectos, digamos, que pudieran verse cosmológicos, ¿verdad? Y cosmogónicos de la comprensión del mundo, de la creación del mundo de los hombres. Y en ese sentido, pues nosotros debemos buscar no es la inerrancia en ese aspecto, sino más bien que no tiene errores que conduzcan a la persona a la perdición o que haya contradicción en cuanto a la salvación se refiere. Entonces, la verdad absoluta e inerrante es una verdad de salvación, no una verdad científica, no una verdad histórica. Lo que la ciencia tiene que decir, lo que la antropología y la arqueología y todas las ciencias humanas tienen que decir, lo dicen y punto. No debe haber en ese sentido pues una contradicción, puede haber disparidad en algunos casos, pero no una contradicción absoluta. Ahora, lo que sí es verdad que las Sagradas Escrituras no se equivocan es en mostrarnos pues esa verdad que nos conduce a todos a la salvación, y en ese sentido pues no hay contradicciones internas dentro de los 73 libros de las Sagradas Escrituras, no hay esas contradicciones internas de contenido. Puede ser que haya algunos aspectos formales, algunas cosas de segunda importancia. Por ejemplo, le digo yo, cuando nosotros vamos allí al pasaje en el libro del Génesis, cuando venden a José, bueno, ¿quiénes se llevaron a José? ¿Fueron los madianitas o fueron los ismaelitas? Tenemos dos relatos. Las personas se encontraron, los geógrafos se encontraron con estos dos relatos y los incrustaron más o menos como ellos pudieron ponerlo. Bueno, entonces, ¿eso es con una contradicción? Sí, pero no una contradicción de fondo, es decir, son aspectos de tradiciones, de textos que tenían, y bueno, ellos buscaron la manera pues de armonizarlos, y no siempre sale la armonización en la Biblia porque, repito, son los hombres quienes construyeron la Biblia sobre la base pues de lo que Dios ha venido revelando y haciendo, y sobre la base de la interpretación que los hombres hacen de esos acontecimientos históricos. Esto yo creo que es importante. La inspiración de la Biblia, fíjense, no garantiza que sus autores humanos sean perfectos. Sin embargo, Dios que inspiró pues la Biblia, podemos tener la confianza absoluta de que Él garantiza precisamente que esa verdad se mantenga a través del tiempo. Bien, quisiera terminar la cita que les había comenzado, pues. Fíjense, dice: la revelación de la Sagrada Escritura contiene y ofrece y ha sido puesta por escrito a la inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, escúchame bien, todos los libros del Antiguo, todos los libros del Nuevo, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, ya que hay una serie pues, de textos bíblicos que confirman lo siguiente como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. ¿Ok? Esto está en la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, número 11, la Dei Verbum 11, y también se puede encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica 105. Entonces, ¿qué es lo que es inspirado? Todo. Todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento son considerados inspirados. Y precisamente la Iglesia, con su autoridad, ha tomado la decisión de cuáles son considerados inspirados y cuáles no. Ya en otro momento hemos hablado precisamente de esta canonicidad. El canon es la autoridad por medio de la cual pues, la Iglesia define qué libros son inspirados y qué libros no.
¿Y cuáles son los criterios de canonicidad? Eso también lo hemos visto. Y bueno, quizá en ese sentido, hoy quisiera como sistematizarlos más bien. ¿Qué consideró la Iglesia sobre el Antiguo Testamento como canónico? En el tiempo de Jesús, nosotros fundamentalmente tenemos dos grandes cánones sobre el Antiguo Testamento. El canon palestinense, que cuyos textos estaban pues escritos en hebreo, y el canon de la diáspora, cuya capital, digamos así, emblemática era la ciudad de Alejandría. En esa ciudad el idioma que se hablaba era el griego, y allí 70 varones juntaron todos los textos que tenían y compilaron un primer canon del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, o la versión de los 70. Entonces teníamos, digamos, como esos dos cánones. Más adelante, unos monjes hicieron todo este trabajo con una serie de manuscritos, y presentaron pues una versión que es precisamente pues esta versión de la cual yo les hablaba en otro momento, que es el mismo pues canon palestinense, vamos a llamarlo así, o masorético, también lo podemos conocer con ese término. Y pero Jesús, y esto es importante que nosotros lo sepamos, Jesús y los apóstoles tomaron no el canon palestinense, ni mucho menos los manuscritos de este carácter pues masorético, que son posteriores, sino que toman la versión de la Septuaginta. Y es importante que nosotros sepamos eso. ¿Por qué? Porque consta pues en los evangelios y en el Nuevo Testamento cómo se citan libros de la Septuaginta. La Septuaginta incluye los deuterocanónicos, que son por lo menos 7 libros que se encuentran en la versión de los 70 y que no está en la versión masorética, y cuyos libros presentan también la revelación. El libro del Eclesiástico, la Sabiduría, ¿verdad? El Baruch, también tenemos primer libro de Macabeo, unos textos de Daniel, Tobías, el libro de Tobías. Y creo que es importante que veamos que, por ejemplo, Jesús, si nosotros vamos al capítulo 2 de la Sabiduría, vemos casi que en la pasión del Señor está completamente reflejado en ese capítulo. Luego, si vamos por allí a Hebreos, la carta a los Hebreos, cuando se nos habla de la resurrección de los justos y de aquella madre que perdió en un solo día a sus 7 hijos, está haciendo alusión claramente al segundo libro de los Macabeos y ¿verdad? Y toda esta historia pues de la madre que murieron sus hijos con la esperanza de la resurrección. Es decir, definitivamente pues la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros padres, era el canon de la Septuaginta, no utilizaba el canon palestinense. Por lo tanto, una versión más amplia pues, de la Sagrada Escritura. Es esa escritura la que San Pablo considera inspirada. Y por eso bueno, es importante, sepamos, la iglesia no inventa cosas, la iglesia es más, custodia y profundiza esas verdades que tiene. Entonces recibió de los apóstoles y del uso litúrgico esos textos, y es lo que mantiene. Ahora, ¿hubo otros textos en la era apostólica? Obvio que sí. Yo soy fanático, por ejemplo, de la Didache, del Pastor de Hermas. Son dos textos de la era apostólica que en realidad pues no tienen ninguna contradicción desde el punto de vista dogmático, de contenido, no tienen herejía, nada de eso. Yo tuve la oportunidad de leerlo bien. La Didache me encanta, ojalá ustedes también puedan buscarlo, se llama la Didache, y describe pues eh, lo que es el ambiente litúrgico y eclesial pues del primer siglo. La Didache es contemporánea e incluso anterior a los evangelios, porque es anterior al evangelio de Juan. Bueno, y nos describe muchísimas cosas, de cómo se celebraba la Eucaristía, cómo se administraban los sacramentos, cómo se gobernaba pues la iglesia en el siglo I, inmediatamente después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la organización de los apóstoles. Y fíjense que ese texto, aunque es de origen apostólico, de la misma época,
no pasa al Nuevo Testamento porque no cumple los criterios que consideraron pues esenciales para que un libro fuera considerado inspirado. Entonces le digo, fíjese, del Antiguo Testamento se tomó la Septuaginta, simplemente, es decir, se tomó ese canon y con todos sus libros, con todos sus versículos, con todo. Es importante ese tema de la totalidad, no es que unas cosas sí, otras cosas no, 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 todo en conjunto. Y luego en el Nuevo Testamento el proceso fue quizás más largo y engorroso porque consideraron varios aspectos. Lo primero, la ortodoxia, es decir, no podían contener herejías o no podían contener doctrinas contrarias a la de los apóstoles. Segundo, debían ser utilizados de alguna manera litúrgicamente, es decir, las celebraciones eucarísticas que tenían los días domingos, fueron seleccionando aquellos textos que definitivamente eran los que más se utilizaban. Tercero, debía constar efectivamente que eran de origen apostólico, o sea, pero no por pseudonimia. ¿Qué es eso, padre? La pseudonimia es cuando simplemente se atribuye a un autor algo, pero realmente no es de él. Entonces, toda esa búsqueda de que realmente hubiera un origen apostólico para conservar la tradición escrita de lo que se había dicho oralmente, miren, eso fue difícil. Eso ahora pues cualquiera dice que los evangelios son palabras de Cristo. Ajá, pero ¿quién realizó todo ese trabajo de discernimiento, de búsqueda, de selección, de decir esto sí, esto no? Fue precisamente la iglesia, y a través de unos cuantos años, unos cuantos siglos, hasta que finalmente pues nosotros encontramos ese primer, digamos así, esfuerzo del Concilio de Roma, por ejemplo, el año 382, o el Papa Dámaso I, y acompañado de San Jerónimo, cuando dicen, bueno, este es el canon definitivo, una primera canonización, pero ya había habido otros intentos anteriores, ¿ves? Y bueno, en fin, es la iglesia quien con su autoridad ha decidido qué libros son inspirados y qué libros no fueron considerados inspirados. Repito, después de mucho discernimiento, de ponerse de acuerdo, de mucha investigación, hasta que finalmente pues se llega a esta lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Sumados el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, la Biblia cristiana y la Biblia hebrea, pues tenemos el conjunto de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice qué nos dice entonces este dogma de la inspiración? Pues algunos hombres han recibido del Espíritu Santo la gracia de ser intérpretes, como una especie de antenas que sintonizan y que captan pues la acción del Espíritu Santo a través de la historia de los hombres, de los acontecimientos. Eso con una sensibilidad superior logran leer y traducir pues a palabras lo que está sucediendo, y allí acontece la inspiración. Un hecho, un hecho se convierte en palabra de Dios que habla. Una liberación, una fuga, una huida se convierte en una acción liberadora de Dios. Y entonces fíjense que esto es importante porque no todo el mundo lo percibe, no todo el mundo percibe los acontecimientos y los interpreta desde la misma visión, realidad. ¿Quién lo hace? Quien posee el carisma de la inspiración. Luego ese carisma te lleva a escribir, y recordemos que ese proceso de la escritura, pues de la historia de la redacción, que tenemos primero una tradición. Primero tenemos el acontecimiento, después tenemos la narración de esos acontecimientos que se mantienen de boca en boca, eso le llamamos la tradición oral. Luego la necesidad de escribir para que se conserven el tiempo y no se le sigan añadiendo aspectos o eliminando cosas. Entonces bien, pasamos a una tradición escrita, o sea que la escritura es posterior a la tradición oral y posterior, por supuesto, a los acontecimientos sobre esa escritura. Esa escritura también tiene su historia de redacción, no llega a nosotros de manera, digamos, aséptica, es decir, mientras va pasando por manos de distintas corrientes, de distintas escuelas, cada uno lee, interpreta, añade algunos aspectos propios, y por supuesto que se va ampliando pues en el tiempo esa comprensión. Eso hace que un mismo texto
digan muchas cosas, y por eso es imposible, miren, y la iglesia siempre lo ha dicho, no puede darse jamás una interpretación privada. Toda la interpretación debe darse siempre en un contexto eclesial. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que, con su autoridad y con la asistencia del Espíritu Santo que le fue enviado por Jesús precisamente para eso, es la única intérprete real pues de las Sagradas Escrituras. ¿Eso que mantiene? Mantiene precisamente el criterio de la unidad, mantiene la medida de lo posible la pureza del texto para no contaminarlo con nuevas doctrinas, con nuevas visiones que quizás hagan decir al texto cosas que no dicen. Y esto nosotros tenemos que ser en este sentido pues muy serios. La única que puede interpretar la iglesia es el magisterio. Y el magisterio para eso prepara a hombres y mujeres y les habilita y les faculta precisamente en una lectura contextualizada y hermenéutica de los textos para evitar que se le sigan añadiendo cosas en el tiempo y que usted venga después a pretender que eso es palabra de Dios cuando no es así, cuando son palabras suyas, que en la contaminación de una interpretación privada, pues tuerce el sentido del texto y lo manipula a favor de unas ideologías o de un modo pues muy particular. Entonces, la interpretación privada es un error grave. Y la interpretación libre es un error más grave aún. Padre, entonces, ¿qué hacemos cuando uno lee las escrituras? Cuando nosotros leemos las escrituras, fíjense, ¿qué hacemos? Oramos, tenemos una lectura espiritual, pero una lectura espiritual o una aplicación no es interpretación. La interpretación es algo mayor, la interpretación es realmente qué dice el texto y las aplicaciones de ese texto. Y eso solamente podemos hacerlo en un contexto eclesial. Por eso la iglesia pone siempre a disposición del pueblo pastores y personas que han sido preparadas en métodos de estudio, de análisis, de exégesis de los textos, de acuerdo con el marco de la tradición apostólica y del contexto del magisterio de la iglesia, para que no haya desviaciones en la lectura y en la interpretación de estos textos. De manera que oficialmente, pues cada uno de nosotros debemos evitar las manipulaciones que pudiéramos por nuestra debilidad humana, por nuestra, en fin, se mezclan muchas veces los intereses, los miedos, los temores, y eso pues hace que la interpretación libre se convierta realmente en un azote que divide y separa. Esa es la razón por la cual la Iglesia Católica en estos 21 siglos pues mantiene su unidad doctrinal y moral, con algunas diferencias, pero hay unidad, o sea, dentro de las pequeñas diferencias que hay unidad. Y esa es la razón por la cual pues, el mundo protestante se ha ido dividiendo en miles y miles y miles de denominaciones, que cada una tiene su propia doctrina, tiene su propia, no digamos jerarquía porque eso no existe, pero sí sus formas de organizarse, su visión de la realidad, del hombre, de la historia del mundo y de la salvación. Y entonces, lógicamente, si cada uno interpreta la Biblia como mejor le parece y de acuerdo a sus intereses, miedos, lógicamente, pues ya eso deja de ser palabra de Dios. No es palabra de Dios, es palabra de los hombres manipulada. Y en este sentido, quisiera terminar con una reflexión sobre los textos que nos presentan pues, la Sagrada Escritura en la tentación del Señor. Fíjense, una interpretación privada de la Sagrada Escritura la hace nada más y nada menos que Satanás. Tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas, en el Evangelio de las Tentaciones, nosotros vemos que Jesús vence al maligno con la fuerza de la palabra de Dios. Nunca dialoga con el maligno, siempre lo reprende y lo reprime precisamente desde los textos de la palabra de Dios, que para él son fuerza y que tienen en sí mismo pues la interpretación. Cuando el demonio se da cuenta que Jesús está empleando las Sagradas Escrituras, fíjense lo que hace.
usa una interpretación privada y libre de la Sagrada Escritura. Cuando lo lleva ya pues al templo y le dice, si de verdad eres hijo de Dios, arrójate. Porque Él ha dicho a sus ángeles que te guarden para que tu pie no tropiece en la piedra. Estamos hablando de un salmo, del Salmo 91. Pero ¿cómo es la cosa? Eso es palabra de Dios, sí, pero interpretada de esa manera, libre y privadamente por el demonio, deja de ser palabra de Dios, se convierte en palabra del demonio, en palabra de los hombres, en una mentalidad contraria precisamente al espíritu de la misma Sagrada Escritura. Y eso lo corrige. ¿Y eso lo corrige con qué? Con la palabra de Dios, diciéndole, esa no es la forma en que se debe interpretar las Sagradas Escrituras. Esta es la forma en que se ha interpretado a través de los siglos y en el contexto eclesial. Pues que el Señor les bendiga y les proteja y que de verdad al encontrarse con la palabra de Dios alcancen en ella luz, fuerza y esperanza. Que Dios les bendiga.